muy buenas tardes a todos. Ya tenemos a nuestra tercera panelista, felizmente. Adelante. Pues no, quería agradecerles especialmente por haberse quedado hasta el último segmento. Yo sé que es de bravos después de todo esta serie de presentaciones bastante intensas que hemos tenido por la mañana. Y felizmente para nosotros el tema es más fácil porque ya todo el preámbulo se ha dicho, toda la teoría se ha dicho, todos los retos que nos faltan por resolver, todos los problemas que hay que aún resolver para llevar estas estrategias a la implementación, todo ese preámbulo ya nos lo han hecho. Sin embargo, tal vez para resumir un poco el contexto en el que vamos a desarrollar este segmento bajo la metodología de la pecera, tal vez destacar solamente algunas cosas que se han hablado por la mañana, ¿no? Han sido muy enfáticos todos los que han intervenido en todas las sesiones, con decir de que, bueno, la ciencia nos advierte que tenemos que actuar de inmediato, de modo que el incremento de la temperatura media global se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, si queremos evitar consecuencias catastróficas y fortalecer la resiliencia a los impactos de cambio climático. Eso ha sido un mensaje bastante claro y recurrente en todas las intervenciones, y bueno, yo he ido anotando para refrescar la memoria y contextualizar esta sesión. Otro aspecto es que para conseguir ese gran desafío, ese objetivo, necesitamos desviarnos sustancialmente de las tendencias de emisiones proyectadas, especialmente para el año 2020, y para el año 2050 llegar a reducciones hasta en 50%, y al final del siglo llegar a ser economías neutrales en carbono. Evidentemente todos estos retos involucran todo lo que ya se nos ha dicho como problemas a resolver. Otra cosa importante que se nos ha dicho es que la ciencia nos advierte, ¿no?, que el cambio climático no se debe tratar más como un tema ambiental, sino más que todo como un problema de desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo hay que especificar o tal vez enfatizar que hablamos de desarrollo humano, no solo de desarrollo económico. En la última conferencia de las partes en Varsovia, se ha alertado que el cambio climático ya no se debe tratar simplemente otra vez como un problema de dióxido de carbono. Se ha hecho observaciones con relación a que hemos perdido la perspectiva, los seres humanos hemos perdido perspectiva. ¿Y qué significa eso? Pues les lo dejo abierto a que interpreten cada uno de ustedes qué significa haber perdido la perspectiva. Como decía Eduardo hace un momento, no sabemos cuál es nuestra estructura. Y se ha dicho también que tenemos la solución en las manos, tenemos el dinero, y el mayor obstáculo es la ausencia de voluntad política. Son ideas que voy dejando para que reflexionen, no es momento para profundizar, pero son temas que se dicen, que a veces se escucha y no se reflexiona bien en lo que significa. Pero de tanto repetirlo, a lo mejor sí nos concientizamos de los retos que tenemos que enfrentar. Bueno, también es importante resaltar qué significa llevar las economías y el desarrollo social de los países por sendas libres de emisiones y sobre todo resilientes al cambio climático. También ha sido recurrente en todas las intervenciones que esto significa transformar nuestras economías, cambiar los procesos productivos intensivos en carbono, mejorar las tecnologías, cambiar las formas de producción y de consumo energético, la manera como extraemos recursos productivos y cómo devolvemos desperdicios a la naturaleza, cómo planificamos el uso del suelo para diferentes fines, también ha sido un tema que se ha resaltado bastante. Otro tema que a mí particularmente me llama mucho la atención y me interesa investigar más es sobre cómo adecuar mejor las estructuras institucionales de tal forma que favorezcan la conducción de dichas transformaciones. Hablábamos también de la importancia que tienen la cultura, por ejemplo, de las formas de hacer políticas, en fin, una serie de cosas que tienen implicancia en las estructuras organizativas, institucionales. ¿Cómo deben ser estas estructuras institucionales de tal forma que incentiven procesos participativos e inclusivos?
Necesitamos entonces cambiar de perspectiva, ¿no? Cambiar la visión lineal y cortoplacista que aún rige, de creer que el planeta es un dotador ilimitado de recursos y un repositorio pasivo. Estamos desequilibrando el equilibrio natural. Todo proceso que genera cambios, obviamente, y transformaciones presenta diversos desafíos, y todos diferentes de país a país, también se ha dicho eso. Es consensual la idea de que toda transformación será más efectiva si los procesos y la toma de decisiones se realizan a través de procesos participativos y consultivos. Con la participación, valga la redundancia, de actores relevantes y representantes de grupos y sectores de interés. Esto al mismo tiempo presenta otros retos, por ejemplo, de tipo organizativo, de coordinación, de liderazgo y de conciencia social y ambiental. En este segmento, por lo tanto, trataremos de dar respuesta a algunas preguntas formuladas alrededor de estos retos, que nos ayuden a visualizar mejor cómo conducir una planificación de desarrollo bajo emisiones involucrando la participación de sectores y actores claves. Bueno, específicamente los organizadores nos han pasado la tarea de responder estas preguntas. ¿Qué procesos debemos llevar adelante para lograr legitimidad, relevancia y apropiamiento en el diseño de las estrategias de desarrollo bajo en emisiones y que aseguren la implementación posterior? También Carlos y Adrián han hablado mucho de la situación de que en la región somos muy buenos en desarrollar estudios y estrategias muy bonitas, pero que no somos muy buenos en la implementación. Y también se ha dicho sobre qué dificulta ese proceso, ¿verdad? Y bueno, se han mencionado algunos de los factores que impiden implementación, y siempre se llega a la conclusión de que uno de los mayores factores es la falta de recursos financieros. Bueno, para responder a estas preguntas, tenemos aquí este distinguido panel. Tenemos a Andrés Ávila, a Ramiro Fernández y Alicia Ruiz Ojeda. Lamentablemente, nuestro colega del Ministerio de Finanzas ha sido movilizado para otra misión a última hora y no ha podido venir. Yo sé que muchos han estado esperando que nos cuenten la experiencia del Ministerio en el involucramiento de hacer políticas de cambio climático. Bueno, y también estamos bajo la dinámica de este segmento que es la pecera. En un primer momento voy a invitar a los panelistas a hacer su intervención en unos 10 minutos y luego vamos a invitar a alguien de la audiencia para que venga también a complementar tal vez las ideas que se formulen aquí. Bueno, con este preámbulo voy a invitar a tomar la palabra primeramente a Andrés Ávila. ¿Sí? Andrés es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y actualmente es director regional de GLOBE Internacional para las Américas y director de la Iniciativa Forestal de Legisladores de GLOBE México, organización conformada por legisladores en donde se promueve el diálogo sobre temas de medio ambiente y cambio climático. También es representante en México del Centro de Políticas de Aire Limpio, o CICA por sus siglas en inglés. Bueno, Andrés, sabemos que has jugado un rol muy importante durante el proceso de la formulación de la ley de cambio climático en México. Esta mañana se ha hecho una referencia bastante por encima. Lamentablemente no hemos aprovechado a Fernando para que nos cuente bien todo cómo ha sido, pero te tenemos a ti para que nos cuentes cómo ha sido el involucramiento del grupo en el que tú participas. Y bueno, hemos pasado una serie de preguntas a Andrés para que las responda. Voy a repetirlas para que ustedes estén en el contexto. Entonces, Andrés va a responder a estas preguntas. ¿Cuál fue el proceso que siguió para lograr la aprobación de la ley? Uno es ese. El otro es ¿qué factor fue fundamental en el proceso? ¿Se podía decir que fue liderazgo? ¿Fue más coordinación o tal vez organización o cuál otro factor? Luego, ¿cómo se involucran los legisladores de los diferentes partidos? ¿Cuál fue el rol del Poder Ejecutivo y de la sociedad civil para lograr el apoyo de los legisladores? Bueno, son 4 preguntas bastante amplias y le vamos a pedir a Andrés que trate de resolverlas en 10 minutos. En 10 minutos lo hacemos, no hay ningún problema. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias a todos por estar aquí a estas horas, gracias por la invitación. Y
Digo, de entrada, yo no soy legislador, trabajo con legisladores y lo que hacemos con Globe es tratar de ubicar a estos actores que comparten los intereses en temas como cambio climático, bosques, capital natural, y en vez de tenerlos de manera aislada, pues aglutinarlos en lo que se conoce como Globe, en este caso fue Globe México, para que podamos impulsar estas agendas tan importantes que hoy nos traen aquí el día de hoy. La ley de cambio climático, que ya había hecho referencia el doctor Tudela, pues digo, no es que haya una fórmula que se pueda decir así fue y así puede pasar en otros países, ¿no? Son muchos detalles, pero sin duda incidió la coyuntura en la que se encontraba México y la coyuntura de las negociaciones internacionales, ¿no? Y eso es algo que pues también se comparte con lo que va a suceder en Perú el próximo año. En México le tocó los grandes resultados que no arrojó la cumbre de Copenhague, si bien recuerdan. Entonces fue una coyuntura que había que levantar el ánimo, pero justo fue esta coyuntura la que trajo a las discusiones actores que sí estaban involucrados, pero de manera aislada, como los legisladores. Y justamente fue en ese post-Copenhague que nace la primera iniciativa de ley de cambio climático, ¿no? Y que pues tuvo, digo, la propia versión original a la que finalmente es muy distinta, pero eso fue algo que se supo aprovechar. Posteriormente, digo, para hacer un poco la reseña breve, para darles una idea, hubo 4 iniciativas de ley de 4 diferentes partidos, 3 del Senado, 1 de la Cámara de Diputados, y esto en algún momento pues parecía que complicaba la situación, ¿no? Pero fue muy importante, creo, previo a la ley, el camino andado también por parte del Ejecutivo, digamos, este trabajo que aquí también se ha presentado en el Perú, la publicación de una estrategia, la publicación de un programa especial de cambio climático, la presentación de comunicaciones nacionales ante la Convención, que fue permeando el tema al interior del país, muy de la mano con sociedad civil que demandaba que estas acciones se hicieran, y entonces, un poco cerrando la pista, necesitábamos esta cuestión de una certidumbre jurídica, ¿no? Porque normalmente los programas, las políticas públicas, pues pueden ser por periodos de gobierno y no hay garantía que éstas continúen cuando acaba un periodo. Entonces, el hecho de tener una ley era necesario para, citando al doctor Tudela, que se lo escuché decir alguna vez, que no se dieran pasos hacia atrás, ¿no? Que esto continuara. Entonces, pues más como narrativa, diría que y lo dijo el doctor Tudela en la mañana, se buscaba que la ley se pasara el año que México iba a ser anfitrión de la COP. Ese era el objetivo. Sin embargo, también hay política en estas cuestiones, no sucedió, pero eso no implicó que el proceso se detuviera. Al contrario, tomó más fuerza, se pluralizó, se despolitizó un poco, porque bueno, ustedes también entenderán las diferentes fuerzas que operan en los congresos, y eventualmente, pues justamente gracias a Globe se concertó una reunión entre todos estos actores involucrados, diferentes senadores, diputados que tenían propuestas de ley en la mesa, que uno no sabía por dónde iba a ser esta ley, si cuál iba a ser la que lideraba, y fue una reunión tan fácil como eso en la que se dio el acuerdo por negociar, es decir, que el de las 4 se hiciera una, ¿no? Y eventualmente esto destrabó las cosas y permitió que el tema avanzara. Y digamos, y esto fue en octubre de 2011, en diciembre del 2011, el 6 de diciembre estaba aprobada en una de las cámaras, faltaba que pasara a la siguiente cámara. Entonces, en la parte del liderazgo, de organización, coordinación, pues claro, se necesitan liderazgos, ¿no? Se necesitan figuras, se necesitan congresistas involucrados en estos temas, que crean en estos temas, que los sepan empujar, que sepan también aprovechar los espacios que se van a brindar, por ejemplo aquí en Perú para el próximo año para promover este tipo de trabajo, pero también necesita uno hacer que este trabajo sea conjunto, no se puede hacer solo de legislativo, se tiene que construir con diferentes actores. El proceso de elaboración de ley en México fue a través de muchos foros, de muchas consultas, de muchas discusiones con sociedad civil, con el propio Ejecutivo, con la iniciativa privada, ¿no? En algunos momentos era mucho las visiones en contra, en algunos momentos eran visiones a favor, pero al final hay quienes están convencidos en estos temas, y también algo muy importante que mencionó el doctor Tudela en la mañana,
parecía que porque terminaba la legislatura, porque había elecciones presidenciales en México, pues el tema iba a pasar a segundo plano. Y curiosamente y afortunadamente esto no sucedió, más bien detonó que se apurara, y 3 días antes de que acabara el periodo de sesiones se aprobó, ¿no? Insisto, concertación con actores. La sociedad civil fue clave, la sociedad civil organizada, y enfatizo la parte de organizada porque también en México el tema de cambio climático, la coyuntura de la Conferencia de las Partes 16, generó un grupo de ONGs, que ahora ya se conoce como el Grupo de Financiamiento Mexicano para el Cambio Climático. Y el tema que los unía, el tema de financiamiento del cambio climático, pero en vez de que fueran diferentes voces aisladas, hubo un grupo que se hizo justamente eso, y como grupo incidía mucho más, ¿no?, que de manera aislada. Claro, no tampoco es nada sencillo concertar aún en sociedad civil, pero la interlocución se volvió más sencilla, tanto en el Congreso, con los congresistas, legisladores que ya sabían que tenían estos intereses, como con la propia sociedad civil y evidentemente con el Ejecutivo. Y digo, pues a mí, yo sí lo puedo decir, también el propio doctor Tudela y Adrián, que estuvo hace rato, pues fueron actores muy importantes desde el Ejecutivo que apoyaron esta iniciativa. Entonces, un poco como manera de cerrar y de recomendación, es generar estas alianzas, ¿no? Digo, aquí nos trae el tema a todos porque todos tenemos este interés de entrada, pero de los que no están involucrados, ¿cómo lograr involucrarlos, no? Ese es el gran reto. Y ubicar que muchas veces puede haber diferencias entre los actores, muchas veces puede haber detalles en los que no estemos de acuerdo. Yo recuerdo, justo cuando estaba la primera iniciativa, un sinfín de críticas, ¿no? No, es que le falta esto, y le falta esto, y le falta esto, y le falta esto, ¿no? Y al final, pues no me dejarán mentir aquí los que conocieron el proceso, bueno, la ley en realidad cambió mucho de la primera versión a la final, ¿no? Decía el senador que la propuso que llegó a tener dientes la ley, ahora ni siquiera tenía dientes de leche, ¿no? O sea, que había bajado mucho su nivel de ambición, mucho su nivel de, pues digamos, la parte dura, como tal vez poner impuestos a algunas acciones, etcétera. Sin embargo, al final, lo que se necesitaba es ese marco jurídico, esa garantía de que aunque hubiera cambios, el tema seguiría en la agenda. Y entonces, por ejemplo, una estrategia que antes era una sola política pública del partido, bueno, del gobierno en turno, ahora ya es un mandato de la ley. Tiene que hacerse con un periodo determinado, un programa que determina las acciones de mitigación del país, también ya es un mandato de la ley. También tenemos ya un esquema de financiamiento, un fondo que tiene que tener dinero. Claro, hay que reconocerlo, y lo mencionabas, Miriam, la parte de implementación es en la que se está trabajando. Pero a diferencia de otras leyes, la ley de cambio climático, porque el propio proceso fue muy inclusivo, muy plural, la misma gente que estuvo involucrada en el proceso de creación se vuelve un escrutinizador, o como se diga, de la implementación, ¿no? Y también genera interés de actores externos para ver que el país avance hacia las metas que se establece en la propia ley. Y claro, pues también esto es un mensaje de cómo diferentes partidos se pueden poner de acuerdo, ¿no? Algo que muchas veces en las negociaciones se sufre. Claro, no estamos hablando de partidos, estamos hablando de países, pero la dificultad de llegar a acuerdos en diferentes fuerzas. Pues la ley fue un ejemplo de esto. 7 partidos pudieron estar de acuerdo, y lo mencionaba el doctor Tudela, pues la votación fue abrumadoramente a favor, ¿no? Entonces creo que es una experiencia que, si bien fue una coyuntura específica en nuestro país, probablemente pueda servir como una referencia también. Para mí es muy agradable también comunicar que el 30 de septiembre se formalizó el capítulo de Globe Perú en el Congreso del país, lo preside el congresista Daniel Abugataz. Me entero ahora en esta visita que, bueno, el núcleo eran 7 legisladores, ahora ya está conformado por 42 legisladores, lo cual es muy grato. Y bueno, pues tienen la tarea de trabajar en estos temas y tratar de que esto también permee en la agenda del Congreso, ¿no? Entonces, básicamente lo dejo ahí. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ha hecho primeramente un uso eficiente de su tiempo, nos ha compartido ideas contundentes y ha respondido satisfactoriamente las preguntas que se le han formulado. Muchas gracias por eso.
Andrés. Sí, como se puede ver por tu intervención, es sobre todo mucho trabajo, ¿no? Sobre todo de cómo involucrar a lo que decías, a los que no están involucrados. Y bueno, he visto, se ve que ha sido un proceso intenso y también son procesos que llevan tiempo, ¿no? Entonces, el cambio climático es algo que está sucediendo y estamos contra el tiempo, pero es que es así, nos tomamos el tiempo para hacer nuestras decisiones. No hay cómo escapar a eso. Lo importante es que estamos a camino, estamos haciendo y se ve también, ¿no? Como todos lo estamos atestiguando en Perú, se están dando también pasos agigantados. Entonces, muchas gracias, Andrés. Voy a invitar ahora a Ramiro Fernández. Él nos va a compartir algo que lo han llamado interconectando agendas entre los sectores público y privado. Se habla mucho también de hacer estas no sé si se puede decir parcerías, pero los brasileños seguramente van a entender cómo se hace el casamiento del sector público con el privado, ¿no? El PPP en inglés. Entonces, Ramiro es director de Cambio Climático y Energía para América Latina en Fundación Avina. Participa de diversas alianzas multisectoriales incentivando criterios de sostenibilidad en la gobernanza energética. Ya se ha dicho, el sector energético también es uno de los fundamentales donde se necesitan hacer transformaciones. Y la transversalización del cambio climático en las políticas de desarrollo. Entonces, Ramiro nos presentará sus aportes a partir de su experiencia con el caso de la realización de escenarios energéticos de Chile. Presentará algunos conceptos centrales sobre por qué prosperó de manera efectiva ese proceso de fortalecer la gobernanza energética del país y su relación con un desarrollo bajo en emisiones. Ramiro, tienes 10 minutos para que nos cuentes cómo se concibe y se organiza el proceso de negociación y qué fue el motor principal del mismo, así como cómo se logran los acuerdos y cuáles fueron los principales retos, ¿no? Retos y retos. El proceso está siendo replicado, tenemos entendido, en Argentina y en Brasil, y un poco cuáles son las perspectivas con relación a eso. Gracias. Está bien. Gracias, Miriam. Bueno, primero necesito pedir permiso a los amigos chilenos que estén en la audiencia, porque me han invitado a hablar de un caso y una experiencia que se dio en su país, y principalmente porque como argentino estuve directamente involucrado en ese caso, por dos razones. Primero, porque la motivación fue la generación de conflictos, ¿no?, ambientales y sociales por distintos proyectos energéticos en el país, y en segundo lugar porque la otra motivación fue el corte de gas de Argentina, ¿no?, que le generó restricciones de abastecimiento a Chile. Entonces, a partir de ahí nosotros nos involucramos en esta iniciativa. Esto hizo que, este contexto hizo que un grupo, una alianza que nace desde el sector privado y la sociedad civil, vea que estos problemas eran síntomas de un problema más de fondo, que tenía que ver con la falta de una planificación energética por parte del gobierno chileno. Y a partir de ahí, la Fundación Chile, Fundación Futuro Latinoamericano, la Fundación Avina y la Asociación de Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica, decidimos montar una plataforma, al igual que esta, Plataforma Escenarios Energéticos Chile 2030. Y invitamos ahí a empresas, al sector empresario energético, a universidades y a organizaciones de la sociedad civil y las que se oponían a los proyectos de energía, a que cada una viniera y desarrollara un plan energético para Chile al 2030 bajo la misma metodología, compartiendo una misma metodología común. Este proceso, que llevó meses de diálogo y de concertación entre todos los actores, después lo llevamos a las elecciones presidenciales. Invitamos a los candidatos a presidentes para compartirles los resultados de estos escenarios energéticos, siendo en 2009 la primera vez en Chile que se genera un debate preelectoral en materia de energía, y que eso generó incluso que el Ministerio de Energía en aquel momento por primera vez presentaba lo que eran lineamientos energéticos de su país al 2030. Desde esa instancia, en 2009, la plataforma Escenarios Energéticos se fue consolidando como el principal espacio de debate sobre el futuro energético de Chile, donde variables sobre la gobernanza energética, la sustentabilidad, la planificación de largo plazo,
se iban afianzando e instalando, ¿no? Y había debates. Y cuando en el 2012 el presidente Piñera convoca una comisión de expertos para que le den lineamientos de la futura política energética del país, y la Cámara del Senado, en oposición a esa comisión de expertos, genera una comisión paralela con referentes de la sociedad civil, universidades y empresas, la plataforma de escenarios energéticos logra sentar a la mesa a los presidentes de ambas comisiones a que compartan entre ellos los resultados y las diferencias y similitudes que tenían. Ese es el nivel de credibilidad que fue alcanzando esta plataforma en los últimos años. Este año Chile tuvo nuevamente elecciones presidenciales y en este proceso ya la plataforma de escenarios decide convocar a todos los equipos técnicos de los candidatos y acompañarlos al desarrollar sus programas energéticos de cada uno de ellos. Se arma un comité consultivo constituido por un grupo amplio y diverso, donde está el Ministerio de Energía, el Ministerio de Ambiente, ONGs, universidades y empresas, y en todos en conjunto dicen cuál debiera ser la currícula del programa energético de cualquier candidato, sin definir los contenidos, ¿no? Pero qué elementos sí tiene que tratar un candidato que tenga una estrategia seria en materia de energía. Eso se trabajó con los candidatos, se generó una alianza con CNN, durante meses se generaron, ¿no?, debates entre los precandidatos primero, debates con los candidatos después, y debates previos para ya elevar cualitativamente el nivel de debate en materia energética en el país. Esta experiencia que hoy sigue en marcha y que la plataforma lo que busca, lo que aspira hacia futuro en un largo plazo probablemente sea que este comité consultivo pase a afianzarse como parte de la institucionalidad pública, como tienen varios países en el mundo, como tiene el Estado de Nueva York, el Estado de California, que tienen institucionalizado los espacios de diálogo y de participación sobre la política energética de su país o de su región. Hacia eso apunta. Y en Chile y Argentina lo hemos replicado en Argentina, en Brasil estamos avanzando ahora. Los principales aprendizajes, ¿por qué fue exitoso esto? ¿Por qué creemos que fue valioso? Primero porque respondió al momento oportuno, era el tiempo, le había llegado la hora. Un amigo con el que impulsamos esta iniciativa es lo que llama la crisis óptima. Tenía el nivel de prioridad en la agenda pública para que todos los actores necesiten sentarse a la mesa. Cuando 100.000 personas salen a la calle a reclamar cómo el gobierno decide la aprobación de un proyecto de energía, el gerente de esa empresa está obligado a sentarse a esa mesa. ¿Sí? El gobierno está obligado a sentarse a esa mesa. Lo segundo tuvo que ver como éxito la capacidad de convocatoria. Si algo logró esta plataforma fue realmente convocar a la diversidad de sectores, y precisamente porque estaba constituida por actores diversos. Los miembros del comité ejecutivo de la plataforma no compartimos las mismas visiones sobre el futuro energético del país, pero entendemos que es crítico y es mucho más importante que haya un espacio donde esto se pueda conversar, dialogar y se pueda fortalecer la gobernanza. Y por último, vinculado con lo que es este espacio, es muy interesante ver que en toda esta conversación yo no mencioné la palabra cambio climático ni una vez. No hablé de carbono, ¿sí? No hablamos de carbono, estamos hablando de energía. El sector energía habla en megawatts, terawatts, millones de barriles de petróleo equivalente, costos económicos. Esas son las unidades que manejan. Y en esas unidades es en las cuales uno tiene que poder generar las conversaciones y abrir canales de diálogo. Y cuando uno hace esto, incorpora bajo esas variables largo plazo, incorpora sustentabilidad, incorpora variabilidad climática, incorpora participación, la estrategia de desarrollo de bajo carbono es por lejos la mejor opción, automática. No estamos queriendo convencerlos y convertirlos con la realidad del cambio climático. Estamos hablando de los dilemas energéticos del país y la estrategia de desarrollo de bajo carbono es la que mejor resulta. Todos los escenarios, todos los trabajos muestran los beneficios de la eficiencia energética en todas las variables. Todos muestran el nivel de potencial que tienen las energías renovables para el país, cómo eso fortalece la seguridad energética, cómo disminuye los conflictos y la reacción de las sociedades, y cómo es económicamente más sostenible en el largo plazo.
Entonces, eso es transversalizar e integrar en la agenda política y pública de debate del momento el desarrollo bajo en carbono. Eso es lo que hemos visto. Muy bien. Muchas gracias. Otra vez un uso óptimo de su tiempo, 9 minutos exactamente. Tenemos 1 minuto ahorrado. Pero muchísimas gracias también por compartir tu experiencia. Como hemos visto, muy interesante. Es un tema que empezó con un problema no específicamente relacionado, como dices, al cambio climático, sino como un tema de seguridad energética. Y cuando hablamos de desarrollo, el tema energético es un pilar fundamental del proceso de desarrollo. Entonces, alguien mencionaba en la mañana también que creo que fue el panelista que fue o trabajó en la convención. ¿Cuál es su nombre, Mauricio? Roberto Acosta, sí. Él lo decía, que él lo veía, que le veía el tema al revés, que primero tenemos que pensar en el desarrollo, identificar las oportunidades de reducción de emisiones en ese proceso. Entonces, es un ejemplo contundente de esa perspectiva. Y bueno, nos plantea los retos que han también enfrentado y cómo han involucrado a diversos sectores que antes obviamente era muy difícil tenerlos juntos y conversar, ¿no? Pero muy interesante, gracias por compartir tu experiencia. Y otra vez, el tema energético es fundamental cuando se habla de desarrollo y incluir el factor, digamos, sostenibilidad en este sector también es muy complicado porque la mayoría de nuestras bases energéticas es basada en energías fósiles y cambiar esas prácticas, y cuando hablamos de desarrollo es bastante complicado. Así que gracias. Bueno, enseguida tenemos a Alicia Ruiz Ojeda. Hemos tenido que pescarla ya que esto es una pecera porque, bueno, nos comunicaron a última hora que Javier Roca no podría participar. Entonces, para ella no hemos elaborado preguntas específicas, pero ya que estamos hablando de que el principal, la principal barrera en todo proceso de implementación son los recursos financieros y ella viene de COFIDE, Alicia trabaja como analista de negocios ambientales en COFIDE y bueno, ella es máster en dos asuntos, en gobernabilidad de organizaciones de apoyo al desarrollo internacional con orientación al desarrollo sostenible y en economía internacional y globalización también con específicamente mirando hacia el desarrollo sostenible. Bueno, Alicia, entonces nos gustaría que compartieras cómo COFIDE se involucra en esos temas de planificar o desarrollar estrategias bajas en emisiones. ¿Cómo es que se trata esto como un negocio ambiental? Es un tema interesante, ¿no? Cuando pensamos en negocios y llevar el ambiente a ese nivel. Antes yo era muy crítica de llevar el ambiente al nivel de negocios, pero no se puede hablar en otro idioma con el tipo de valores que tenemos actualmente. Bueno, Alicia, sin más, te paso la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, agradezco la invitación y el esfuerzo que está haciendo el comité organizador junto con el Ministerio del Ambiente y todas las entidades multisectoriales que están aquí presentes. Justamente rescato este encuentro multisectorial porque creo que parte del potencial de estimular y desarrollar la parte de financiamiento climático está justamente en la articulación de los diversos agentes que han comenzado pues cada uno sus iniciativas y que muchas veces por falta de articulación, de conversación, estas quedan en iniciativas, digamos, atomizadas y no se llega a la escalabilidad que creo que es a lo que todos apuntamos para implementar las estrategias de desarrollo bajo en carbono. Les cuento un poco la historia de COFIDE. Es un banco de desarrollo, un banco de segundo piso, o sea, nosotros no financiamos directamente los proyectos o los bancos, sino lo hacemos a través de otros bancos. En otras palabras, los bancos son nuestros clientes, los más difíciles de convencer. COFIDE, dentro de una estrategia motivada por el Estado de apoyar el cambio de la matriz energética, en
entró a ver una estructura de financiamiento para lo que es gas natural y bueno, tenemos la experiencia exitosa de Cofigas, ¿no? Es cómo a través del financiamiento se puede acceder a este combustible, principalmente para transporte, y percibir todos los beneficios del mismo, ¿no? Tanto económicos, sociales, derivados del ahorro económico, básicamente en lo que es mejor calidad de vida, en, no sé, mayores ingresos, pues para acceder a estos beneficios, y obviamente la parte ambiental. Sin embargo, esto que se instauró como básicamente una iniciativa de inversión, ¿no? Generemos cartera, nuevos clientes, llegamos a clientes que nunca han sido bancarizados, hay todo un nuevo horizonte potencial. Y esto, bueno, ha seguido escalando no solamente a nivel de transporte en público urbano como taxis, sino también a buses. No solo en Lima, ahora se quiere llegar a nivel nacional. Más o menos hacia eso, o dentro de ese contexto, es que nos dimos cuenta de que, bueno, la labor de COFIDE o de un banco de desarrollo trasciende mucho más allá que canalizar solamente fondos, ¿no? El hecho de estar en una posición favorable o favorecida de interactuar con todos los actores, hablamos los entes reguladores como ministerios, con las agencias de cooperación que son muy hábiles y tienen mucha expertise en lo que es desarrollo de tecnologías, la implementación de pilotos exitosos en muchos casos, y con el propio sector financiero, que son nuestros clientes, ¿no? El sector financiero al cual uno como proyectista, como agencia de cooperación se acerca y dice, mira, tengo este proyecto, finánciamelo. Y te dicen que energía solar, ¿cómo me vas a demostrar que voy a tener radiación solar por 5 años? No, te castigo con una tasa de interés increíble o simplemente no me toques la puerta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que todos esos agentes conversen el mismo idioma, apuntemos al mismo objetivo? Porque finalmente es una situación ganar-ganar. Si lo enfocamos desde el punto de vista financiero, donde se busca rentabilidad y negocios, se puede enfocar como un negocio. O sea, la eficiencia energética demuestra que a través del ahorro uno puede ser más, y bueno, de implementar tecnologías o las soluciones adecuadas, uno puede ganar competitividad, entre otros, ¿no? Es hablando un caso. Entonces, un poco lo que COFIDE ahora está haciendo, ahora que ya se ha dado cuenta de que es banco de inversión, pero también de desarrollo, es que justamente debe tomar una posición de mayor relevancia dentro de esta articulación de actores, ¿no? Y principalmente con el lado financiero, que es el que le compete. Estamos iniciando una labor de acercamiento con la Asociación de Bancos, un poco basándonos también en la experiencia internacional, los casos de Colombia, Brasil, donde hay muchos mayores avances en este sentido, mesas de diálogos sobre financiamiento climático, un poco de estandarización de premisas o de algunos puntos que se han implementado ya en las instituciones. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Un poco hacia acercarnos hacia las asociaciones representativas que unen a estas entidades financieras, bancos, entidades financieras tal cual, cajas metropolitanas, etcétera, y también conversar con el ente regulador, que es la superintendencia, para ver cómo esta temática puede calar, no de manera como se viene viendo hasta ahora, quizás un poco desde el punto de vista de imagen o, no sé, los riesgos sociales ambientales, sino viéndolo desde el punto de vista estratégico, cómo se puede ganar, cómo el banco también al invertir o generar recursos en este tipo de proyectos asociados o programas que están bajo lineamientos ya establecidos de los diversos ministerios y de la política nacional, pues también a ellos les van a generar mayores ingresos, nueva cartera de clientes, nueva cartera de proyectos, y todos trabajar hacia el mismo objetivo, ¿no? Entonces eso es un poco hacia lo que estamos apuntando en conjunto con el apoyo de agencias bilaterales y algunas consultorías. Estamos viendo cómo esta temática también puede transversalizarse a lo largo de toda la corporación, no solamente desde el punto de vista de negocio, ¿no? Porque, bueno, es como ha surgido el tema, digamos, en COFIDE,
sino cómo en cada una de las unidades de negocio estratégicas y de apoyo este tema pues tiene que calar, ¿no? Y verse nuevamente, disculpe que lo repita tanto, como algo estratégico, algo a largo plazo que beneficia a toda la sociedad. Bueno, eso básicamente. Gracias. Quitaron el audio ahora. Creo que ya volvió. Gracias, Alicia, por tu intervención. Como podemos ver también la relevancia de estos bancos que le llamamos de segundo piso, ¿no? Al movilizar fondos del mercado financiero nacional. Pienso, y es evidente por tu exposición, que juegan un rol muy importante. Como sabemos, el sector financiero es poco amigo de los riesgos, entonces el cambio climático para ellos todavía no es un tema que les asegure las inversiones, y hay que demostrarles cómo realmente ellos pueden beneficiarse en invertir en esos temas también, y vemos que COFIDE puede o está jugando un rol muy importante en ese proceso. Bueno, hemos terminado con nuestros panelistas invitados. Ahora nos toca pescar a alguien de la audiencia para que también nos acompañe con sus reflexiones. Y bueno, hemos visto la aportación del sector privado, del sector financiero y bueno, de representantes no diré del sector legal, pero de la parte de los legisladores que como lo ha dicho, es muy importante, ¿no?, para llevar estos procesos a un buen término. Entonces, me gustaría invitar a alguien, algún voluntario. Florence, por favor, pasa con nosotros a compartir tu experiencia. Bueno, de Florence sé que se llama Florence y que es brasileña. Ella nos dirá... le vamos a invitar a que se presente y nos cuente un poco cuál es el rol, ¿no?, que ella o qué experiencia trae para compartir con nosotros. Flores. Gracias. Pues soy directora regional de ICLEI, una asociación de gobiernos locales por la sustentabilidad. También soy una de las coordinadoras del grupo de trabajo de integración subnacional nacional de Let's Global Partnership. Entonces hablaré un poco en representación de estos gobiernos locales que no están en el panel, y creo que, bueno, vamos a hablar de gobiernos subnacionales en general, así regiones, estados, municipios. Creo que es un actor fundamental, ¿no? No solo cuando hablamos de cambio climático, sino también cuando hablamos de involucrar actores, porque el gobierno local es el gobierno que está más cerca de la población, que está más cerca de los actores y por lo tanto el gobierno que de verdad puede involucrar a estos actores, el sector privado, la sociedad civil, el sector financiero. Entonces creo que no se puede hablar ahí de involucrar actores sin hablar ahí de la importancia de los gobiernos locales. Las ciudades en el mundo están haciendo mucho ya hace muchos años y no se puede olvidar esto. Nosotros como ICLEI trabajamos ya 20 años más o menos ayudando a los gobiernos locales. Y cada vez más estos gobiernos locales, estas ciudades y estos gobiernos regionales están con un papel ahí de liderazgo en este tema, en reducir las emisiones y actuar ahí con adaptación. En el nivel internacional hay cada vez más el reconocimiento de estos actores, ¿no? En Cancún, en 2010, estos actores fueron reconocidos en las negociaciones como actores gubernamentales. Entonces, ahí llevando estos actores en un nivel diferenciado. Más de 200 ciudades en el mundo
se han comprometido con reducción de emisiones desde el Pacto de la Ciudad de México, ahora en Nantes, en Francia, y ahora en Varsovia. En verdad fue la primera vez. Este es un marco muy, muy importante que hay que decir, porque creo que Varsovia, más una de esas conferencias que muchas veces nos deja un poco frustrados, ¿no? Pero fue la primera vez ahí que ha tenido una reunión de seguimiento de alto nivel con los gobiernos subnacionales y los países. Entonces había el Ban Ki-moon, había ministros de varios países y alcaldes ahí hablando cómo implementar todo esto. Entonces creo que es un actor que no se puede olvidar, es un actor que gana cada vez más espacio, y la integración de estas acciones es fundamental. La implementación es en realidad, cuando hablamos de transporte, cuando hablamos de residuos, estamos hablando del gobierno local que va a implementar al final. Entonces, esta integración hay que discutirla muy rápidamente, cada vez más, porque esto es fundamental. Y así que para lograr con eficiencia, con acciones de facto y con reducciones de emisiones y adaptación, esto es fundamental. Muchas gracias, Flores. No, quédate. Ahora perteneces a los panelistas, entonces a lo mejor gracias primeramente por tus aportes. Vemos que hay otro grupo, ¿no?, de actores importantes. Es verdad que se debe centralizar esa toma de decisiones, y el rol de los gobiernos subnacionales es muy importante. Hay que descentralizar, como se dice, todo proceso, y también el cambio climático tiene que llegar a los gobiernos locales. No sé si tienen preguntas. Ya veo una mano alzada por allá, otra por allá. A ver, tenemos 3 preguntas. Vamos a empezar con el señor de por acá, que levantó la mano primero. Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Salazar, vengo de Colombia, represento una empresa familiar que trabaja por el desarrollo sostenible, represento también la Fundación Ambiental de Aterciopelados, que es Canto al Agua, y queremos hacerles una invitación, y también es una reflexión, y es el agua. Hace 3 meses también estuvimos en la reunión de líderes climáticos ambientales con Al Gore en Estados Unidos, en Chicago, y también hablamos de estos temas, pero también hicimos un énfasis fundamental en el tema también del agua. No obstante, todo el tema de los certificados de emisión son importantes para el tema financiero, pero también el tema hídrico tiene un componente muy interesante a la hora también de hacer todos los ejercicios de bonos de emisión, y es que a la hora de nosotros traer el agua a estas zonas tenemos que bombearla, y para bombearla necesitamos energía. Para hacer esa energía, ya es térmica o es hidroeléctrica. Una es más pesada que la otra para hacer todo el tema de emisiones de CO2. Una necesita petróleo, la otra pues es mucho más limpia, pero aún así genera también muchas emisiones. Sin embargo, la reflexión tiene 2 caminos. La primera es que no descuidemos el agua también para todos estos ejercicios. Y la segunda también es mirar los proyectos o las soluciones ecoeficientes que se pueden implementar también para prevenir el agotamiento, porque sabemos que ciudades como Lima o ciudades también desérticas tenemos problemas graves, y para el 2025 es una realidad de que vamos a empezar a sufrir el abastecimiento del agua como tal. Entonces es una reflexión, es una invitación para que por favor en este tipo de foros no dejemos a un lado este elemento vital. Gracias. Muchas gracias, Andrés Salazar de Colombia, por la invitación que nos haces. Obviamente no se menciona explícitamente el tema agua, pero cuando hablamos de energía, por ejemplo, se toca. Pero tienes razón, pero tengo entendido que también hay espacios específicos para discutir el tema agua. Pero está bien, vamos a sugerir a los organizadores que se incluya en futuros eventos. Teníamos otra pregunta. Tú primero. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Isabel, soy alemana y ya he vivido como 4 años aquí en este país, que me encanta un montón. Llegué aquí hace 10 años como voluntaria y desde entonces estoy muy metida en este área de lo que es el servicio voluntario o el
compromiso de esta manera, ¿no? Yo quisiera mencionar aquí a un actor que a veces no se menciona en estos foros, que donde estamos, o sea, la mayoría académicos, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a hablar a este nivel, y es la juventud. O sea, yo muchas veces cuando voy y doy capacitaciones a jóvenes de la edad de 14 a 17 años y les pido que ellos mismos sean change makers, que ellos se enfoquen en su entorno y que identifiquen problemas que a ellos mismos les moleste y que vean qué visión tienen del mundo y luego qué soluciones prácticas pueden proponer. Muchas veces yo me quedo callada y súper sorprendida qué tan realistas son, o sea, de qué manera se pueden llevar proyectos en poco tiempo, muy factibles, muy creativos. Entonces yo, viendo un poco lo que ustedes todos dijeron, ¿no? Que a nosotros se nos hace difícil implementar cosas. Yo creo que eso viene de la educación, porque siempre es el conocimiento, en qué año fue fundado eso, el autor tal. Yo creo que si en la escuela ya hubiera un curso de proyectos o una cosa así, si desde la niñez estás acostumbrado a simplemente actuar y identificar el problema y la solución, yo creo que igual como adultos se nos haría mucho más fácil actuar. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Isabel, también por tu aportación. No fue pregunta, hasta ahora estamos con suerte, no tenemos preguntas. Pero es verdad, también los organizadores seguramente han tomado nota de la importancia, ¿no?, de incluir a la población más joven, de todas maneras incluirlos para futuros eventos. Sí. Pregunta. Pregunta. Mi nombre es Manuel Carrera, yo represento a Perú Limpio. Nosotros somos un instituto de investigación en todo lo que es residuos de aceites usados y neumáticos fuera de uso. Trabajamos en situaciones de generación y vemos todo el tema para legislar, hacer propuestas de legislación y usos alternativos. Yo sí tengo preguntas tanto para el panelista sobre la ley de medio ambiente en México y en Chile. En nuestros países están creciendo con un producto bruto arriba del 5%, en el caso de Perú y Chile, que sigue detrás de Latinoamérica, y somos países emergentes. Eso implica una mayor generación de CO2 a nivel de nuestras industrias. Implica también competitividad, queremos ser cada vez más competitivos. Implica que tenemos que competir con productos que vienen del extranjero, como el caso de China. Quisiera saber qué fundamento, cuál fue la columna vertebral en el caso de México, sobre el cual se trabajó una ley de cambio climático, ya que implica también cambio de matriz energética o adecuación de la matriz energética, implica innovación, tecnología, e implica cómo motivo a los empresarios, a la empresa, al sector privado, a cambiar sistemas de producción, ¿no? Cómo Chile pudo haber tenido un decrecimiento constante en la energía de 10% y a la vez llegar a mayores niveles. Para mí son preguntas básicas, o sea, acá tenemos problemas en innovación, tenemos problemas en infraestructura, tenemos problemas en competitividad. Gracias por las preguntas, muy relevantes. Vamos a pasar la palabra a Andrés para que responda la pregunta. Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta porque sin duda fue un factor en el proceso de aprobación de la ley, la participación del sector privado. Yo recuerdo, digamos, la primera ley de cambio climático fue la que hizo el Reino Unido, ¿no? Y en su momento, bueno, Globe, en la casa matriz está en el Reino Unido y fue justo en esa coyuntura que toma una fuerza interesante. Y cuando nosotros estábamos en ese proceso, en México, yo le preguntaba a los colegas británicos cómo habían hecho con esta parte, con la iniciativa privada. Obviamente, pues toda proporción guardada y no son las mismas condiciones en uno y otro país. Y me comentaban que justo los grandes impulsores de la ley, además de los actores que yo citaba como sociedad civil, propio gobierno, era la parte de iniciativa privada que de alguna manera ganaba con la ley, ¿no?
O sea, la parte que está trabajando transporte limpio, energías renovables, eficiencia energética. Lo digo porque en México no pasó así. Es decir, más bien la dificultad vino con los sectores que pues sufrían directamente alguna reducción, algún compromiso para usar menos combustibles fósiles, sectores intensivos en el uso de combustibles fósiles, ¿no? Y entonces eso fue lo que tuvo que negociarse para que no se hubiera afectado también ciertos sectores, ciertos estados de la República, ¿no? Muy intensivos en el uso de carbón o en el uso de petróleo, etcétera. Entonces se negoció y la ley lo que establece, por ejemplo, en las metas de mitigación es justamente para dar oportunidad para una transición, que el inicio de las acciones se da con donde está el mayor costo-beneficio. Entonces, aquellos sectores que les va a implicar más trabajo, primero se va a desarrollar capacidades y eventualmente se dirigirán las acciones de mitigación. También en el tema de competitividad que mencionaba, pues también muy relevante, ¿no? Como dicen, nosotros estamos compitiendo contra países que no tienen las mismas restricciones que nos quieren poner a nosotros. Entonces, la ley también trata esto generando un esquema de incentivos fiscales, incentivos económicos, incentivos de mercado, que bueno, están delineándose, no puedo decir que ya están en funcionamiento, que también un mecanismo financiero, un fondo de cambio climático, en el cual se recibirá el presupuesto propio del país para estas actividades, pero también el dinero que venga de afuera, y se le da prioridad a las acciones, principalmente de adaptación, pero también a las de mitigación. Entonces, sin duda es un tema que es muy importante considerar, pero creo que la iniciativa privada también tiene que sonar su voz en el sentido de que esto, pues, o sea, hay una necesidad de llegar a acuerdos, ¿no? Y lo complejo es eso, llegar a acuerdos cuando hay visiones tan polarizadas, y eventualmente eso se logró en México, negociaciones muy arduas, foros muy difíciles, que nos tocó estar ahí, nos tocó organizar foros con iniciativa privada, que nada más decían que esto no estaba, no quiero entrar en detalles, pero algunos decían que la ley iba a generar más desempleo en México, ¿no? Entonces, imagínense el nivel de discurso, pero también había sectores, por ejemplo, el sector cementero en México, muy importante en términos de emisiones, que alzó la mano y diciendo, nosotros apoyamos la ley, ¿no? Entonces es un poco una mezcla de ambos. Muchas gracias. Ahora, Ramiro, también la pregunta fue dirigida a ti. A ver, quizás si la pregunta está orientada a lo que tiene que ver cómo afectada la competitividad y la reacción de la reacción de los sectores en ese sentido, y es hay dos niveles. Primero, es claro entender que los sectores más en los márgenes, más resistentes al cambio, les cuesta todavía hoy, se siguen resistiendo. Y cuando digo los sectores me refiero a los tres sectores. Hablo del sector empresario en un país como Chile, donde la energía eléctrica está concentrada en 72% en dos empresas, entonces un altísimo nivel de concentración. Esa gente no está acostumbrada a sentarse a hablar con ONGs ambientales sobre cómo tiene que ser el futuro energético de su país. Entonces crea instituciones intermedias que las representen, y a partir de esas instancias participan y están, pero les cuesta. Y es entendible que les cueste. Y a las organizaciones ambientales que no están acostumbradas a debatir con un rigor técnico, con fundamento, y que tengan que ver que algunas de sus posiciones no tienen sustento, también les termina costando. Y por último, al sector del gobierno, ¿no?, más orientado y que viene desarrollando los lineamientos de la política implícita de energía histórico, que está acostumbrado a su zona de confort, tampoco tiene ganas que le cambien las reglas de juego. Entonces, no solamente es la agenda de competitividad la que se cuestiona y se debate, son todas, ¿sí? Pero y ahí de vuelta, cuando uno pone, y es los beneficios de trabajar en base a información técnica, cuando uno pone los datos sobre la mesa, las ecuaciones económicas, las ecuaciones de proyección energética y todo, se benefician. Entonces, la competitividad se disminuye
el prejuicio de que se pierde competitividad si se es más una estrategia eficiente en carbono. Se pierde ese prejuicio, se diluye. Muchísimas gracias. Bueno, hay muchas cosas interesantes que rescatar de este panel. Yo solo quiero rescatar algo que se dijo, que es en torno a la crisis. Me dan 2 minutos más, es que alguien está desesperadamente levantando la mano aún para hacer una pregunta. Y tiene el micrófono. Adelante. Que sea una pregunta y que sea corta, por favor. Aló, buenas noches. Disculpe, sí, trataba de levantar la mano, pero usted miraba para ese lado y no me veía. Y bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Daniel Chocota. Soy como representante de la PUC y de mi ONG Natio Research Consultores. Pero ahorita quiero hacer, más que una pregunta, otra interesante comentario, porque veo que a veces más que preguntas tenemos también ideas que comentar o compartir. Y eran sobre 2 cosas que he unido ahorita de 2 de los expositores, la parte del sistema financiero y la participación ciudadana. Como ciudadano he visto que hay gobierno, empresas y el sector financiero son muy importantes, y los ciudadanos depositan el dinero tanto en el Estado como en los bancos y en las empresas. Y este sistema, que es la sociedad moderna, almacena el dinero en un lugar. Y los bancos han hecho eso durante muchos años y siglos. Y bueno, de repente ahora están tomando una nueva perspectiva del tema de ganar, invertir, y hasta qué punto ese porcentaje les conviene a los financieros, a los banqueros. El punto es que sería bueno que tal vez la sociedad pueda participar en los bancos y decir hasta qué punto ustedes pueden ganar para beneficiar a mi sociedad. O sea, invertir los bancos que inviertan en la sociedad en problemas como la pobreza, la educación, que yo sé que están haciendo algunos bancos, he oído, y en el cambio climático. El dinero está ahí, las capacidades se pueden desarrollar. Mi interés era mencionar que tal vez en el futuro los bancos puedan tener, y las empresas ya lo tienen, en RSE, una nueva forma de intercambiar, de conectarse con la sociedad, no solamente por el lado de, como dice, ponerle un interés, sino reducir el interés y poder decir, te doy facilidades para que hagas esto y voy a invertir mi capital, mis grandes cantidades de dinero en resolver problemas de sociedad, porque al futuro yo sé que si resuelvo esto, fácilmente luego lo vamos a levantar. Pero eso es un punto bien fuerte que los bancos seguramente y las personas, como lo llamarían entre comillas capitalistas, les cuesta porque hay una gran tendencia a acumular riqueza y luego no se sabe qué hacer con el dinero. Y eso se ha visto y sin saber ha generado algo externo negativo, que es la contaminación y cambio climático y todo eso. Y ahora estamos viendo ese problema, resolverlo. Somos la sociedad, somos las personas, el dinero está ahí, solo que hay unos que tienen más, que otros tienen menos, y esos que tienen menos, más de repente, que son menos en cantidad, puedan decir, tomamos la decisión de invertir y tal vez de ganar un poco menos, pero vamos a hacerlo ahora, porque si no hacemos ahora, se va a complicar la situación. Estamos aumentando cada vez más en población y los recursos, no es que sean más escasos, sino que son más difíciles, o la tecnología por ahí es más costosa, o bueno, muchos problemas más. Eso quería ser mi opinión, nada más. Gracias. Muchas gracias por tus comentarios, obviamente pertinentes, muy pertinentes, pero es bastante complejo para yo comentarlo. No quiero meterme en ese campo que es bastante político, digamos, por decirlo de alguna manera. Pues yo estaba, de alguna forma también me has ayudado a concluir las diferentes perspectivas, ¿no? Y la importancia de tener la participación de diferentes actores dentro de la organización social en esos procesos de identificar estrategias de desarrollo bajo en carbono. Bueno, como último mensaje, yo quiero destacar algo que se dijo, y fue Ramiro quien lo dijo, que hay que aprovecharse de las crisis óptimas.
Y tenemos que ver que el cambio climático es actualmente una crisis mundial, es una crisis que está afectando nuestra vida, o sea, el futuro de la permanencia de la vida en el planeta. Entonces hay que aprovecharse de esta crisis para ver realmente oportunidades de salir de esto, como decían en la mañana, cambiando de paradigma, ¿no? Y paradigma en ese sentido se refiere al modo como estamos desarrollándonos. Entonces, un poco con lo que tú decías también, con procesos más inclusivos y, como se decía, con el objetivo final de desarrollo y que la reducción de emisiones sea un cobeneficio. Bueno, con esas reflexiones doy por terminada nuestro panel y muchas gracias a los bravos que se han quedado hasta ahora a acompañarnos y un aplauso para ustedes y para los panelistas.